Padre bueno, gracias. Señor, hoy ponemos en tus manos la vida de Omar Peregrina Vasconcelos. Te pedimos su salud. Coloca en sus labios un carbón encendido y que él pueda hablar, Señor, tu diseño, tus designios, a manera de que él pueda, Señor, revelar tu buena palabra. Hoy es bendito de Jehová y te ruego, haz con él misericordia. Abre el entendimiento de este varón y abre los oídos de tu congregación. Hoy nos abandonamos en ti pidiéndote obra en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice: amén. Dale palmas al Señor. Amén. Buenos días nuevamente, familia. Hemos orado, vamos a tomar nota de lo que el Señor nos ha estado hablando. ¿Ahí me oigo bien? Vamos a buscar en nuestra buena palabra Lucas 14, 25 al 27. Lo que el Señor puso en mi corazón fue el costo de ser discípulo. Para aquellos que toman notas. Gracias. El costo de ser discípulo. Hay un costo y bueno, el Señor nos enseña en su buena palabra y subrayemos estas partes para poner atención, así como el Señor me fue impartiendo esas partes y esa sabiduría de en qué poner ojos. Yo sé que a cada uno de ustedes les va a dejar un mensaje especial, que no van a quedar igual en esta mañana. Dice Hola. Sí. Dice su buena palabra: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes. Sí, 1, 2, 3. Grandes multitudes. A ver, permítanme. ¿Ya llegamos todos, familia? ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense nada más de inicio qué precio nos muestra aquí la palabra. De continuo el Señor nos habla, tenemos alguna problemática, nos habla algún mensaje por su gracia y estamos nosotros con ese sentir y gracias Señor, amén, ¿no? Y aquí se empieza a poner la cosa seria, ¿no? Esta es una verdad bíblica. El costo de seguirlo, hablando el Señor, ¿no? Porque dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. Y ahí yo le puse colorcitos en mi Biblia y de ahí en este mensaje, porque me quedaba pensando, bueno Señor, ¿cómo un Dios de amor habla una palabra de aborrecer? Entonces dije, posiblemente pues me estoy equivocando, no estoy entendiendo bien la palabra, está mal en la traducción, y no, o sea, ese es el concepto que el Señor nos quiere mostrar, ¿no? Y empieza a hacer la lista, ¿no? El cuadro de los que tenemos que aborrecer: padre, madre, ¿no? Mujer, hijos, pues si se portaron mal, pues bueno, ¿no? Está fácil. Hermanos, en fin, ¿no? Pero aborrecer, yo le decía, Señor, ¿Cómo interiorizamos esa parte? ¿Qué es espiritualmente el aborrecer? Porque de ahí también al último, por ahí nos va diciendo a ti mismo, tu propia vida, que aborrezcas tu propia vida. Y bueno, estamos en el año que el Señor nos ha hablado sobre fe, sobre que tengamos firmeza en su palabra, que aquí pues es un claro ejemplo, y determinarnos, ¿no? La determinación en obedecer lo que el Señor nos está hablando. ¿Ya lo hicimos, amados? ¿Ya lo estamos poniendo en mente? Porque pues es esto algo en lo que debemos sentarnos, ¿no? Ahí a rumiar
¿qué es aborrecer? Vamos a ver qué nos explican que es aborrecer. En etimología dice como definición que es un sentir de aversión o rechazo, tener un odio intenso hacia una persona o cosa. Entonces fíjense nada más, ¿no? O sea, digo, a mí no me queda claro cuando esto lo paso al sinónimo de qué me está enseñando el Señor. Porque dice, debes de tener un desagrado hacia la persona o cosa, ¿no? Entonces, pues ahí como que me empieza los dobles mensajes, ¿no? Entonces, me dice a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mí mismo, o sea, sí tengo que tener un desagrado. Y entonces, bueno, le decía, Señor, ¿cómo es en el contexto? ¿Cómo debe de ser? Dice, me hablaba el Señor y me explicaba, es amar menos. O sea, el sentido de lo que yo les quiero mostrar es que amen menos. Si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que amar menos a su padre, a su madre, a sus hijos, a su propia vida. O sea, tenemos que tener de ese desorden de ideas, pasarlo al filtro y ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos priorizando? ¿Cómo estamos priorizando? Y le pedí al Señor que me mostrara, yo cuando busco tener algún entendimiento de lo que el Señor me habla, así como en el sentido natural como en lo espiritual, yo le digo, Señor, ponme una imagen de tal forma que yo lo pueda recibir, tu enseñanza se me sea impartida y yo a la vez lo pueda impartir a alguien más. Y eso yo lo meditaba en casa con mis hijos, con mi esposa, y les decía, ayúdame a comprender tú, desde tu óptica, cómo es que ves esa parte, ¿no? Tú aborreces tu vida, ¿no? ¿Cómo lo vamos aplicando? Y el Señor me puso un sueño muy, muy bonito y me fue de gran bendición y me edificó mucho. Y aquí voy a pedir la ayuda de 3 voluntarios. Oscarito, ven por favor. Hermanito Jorge, puedes venir también, por favor. Y a ver, venga hermanita, por favor, Marta. Tú vas a ser cristiana, hermanita, o cristiano, en esta representación. Ayúdame a escoger uno, ponte de un lado, y tu hermanito Jorge del otro lado. Usted se va a quedar al centro, hermanita, y va a estar tomando esto de un lado, del hermano Jorge. No, nosotros viene cristiano, me explicaba el Señor. Somos cristianos, recibimos de la palabra y traemos un cúmulo de enseñanzas que el Señor nos ha venido dando en los muchos años que tengamos de haber creído en el Señor, o en los pocos años, no tiene que ver esto mucho como con edades, tanto con edades que tengamos en el Señor. Y nos aferramos a cierto conocimiento que ya tenemos nosotros preconcebido, y de ahí el Señor, cuando nos sigue hablando que nuestra fe va a ser fortalecida nada más por medio de la palabra de Dios, pues es algo así, y lo agarramos, ¿no? Agarramos el concepto, así como nuestra hermanita lo está tomando, y de pronto viene a cristiano, y también viene estas partes vienen las partes de costumbre y las partes bíblicas. Ajá. Pero jalen tantito, digo, de tal manera que nada más no puedas caminar, y trate de avanzar tantito, hermanita. Ahí tenemos estas dobles formas de hacia dónde irnos. Porque cuando la palabra nos dice de lo que al principio poníamos en Lucas, dice, todos aquellos iban escuchando. Todos aquí escuchamos el mensaje, mi familia. Nos vamos, lo buscamos poner en práctica, pero tenemos estos lazos, ¿sí? Estos 2 lazos donde, pues bueno, estas son todo lo que yo he creído, con lo que yo sigo caminando, mis pensamientos, y dice el Señor, aborrece, ¿no? Viene la palabra de Dios, pero nosotros tenemos una acción donde dejamos de hacer algo.
¿Y cuál es el dejar de hacer algo? Dice, tienes que soltar uno. No podemos estar avanzando con los dos, con nuestros pensamientos, con lo que nosotros creemos que el Señor nos quiere decir y lo que es en el Señor. Y entonces puse un diagrama en lo que es terrenal y lo que es espiritual para cristiano. Y entonces en esos aspectos, en el significado terrenal, la naturaleza terrenal es emoción, odio o fastidio. O sea, si nosotros buscamos aborrecer, tenemos esta naturaleza en emoción, creemos que es una emoción. En el sentido espiritual, para cristiano, es una actitud de prioridad o de juicio moral. Vamos a poner un ejemplo, mis amados. ¿Qué le debo de enseñar a mis hijos esta semana? ¿Qué les voy a decir? Y entonces llega emoción y jálale tantito, ¿no? Es que estás haciendo esto, hijo, hiciste alguna cosa, ¿no? Y nosotros actuamos en primera instancia con la emoción, sin soltarla. Y entonces viene espiritual y le dice, prioriza, dale un juicio moral a tu hijo sobre lo mal que está haciendo o sobre lo bien que está haciendo. Pero nosotros continuamos con los dos lazos. Hacia las personas no es distinto que con nuestros hijos o con nuestros familiares. Le decimos en el sentido terrenal, ¿qué debo de hacer, Señor? Y entonces te dice lo terrenal, aléjate. O sea, ese aborrecer, ese entendimiento, te dice, si esta persona está actuando mal aléjate. Aquí viene ese lazo. Y entonces viene el lazo de espiritual y nos dice, ¿qué estás priorizando? ¿Cómo lo estás priorizando? La enseñanza en Dios sobre este problema. ¿Cuál es el enfoque, hermanos? El enfoque, me hablaba el Señor, ¿lo estamos haciendo basado en nuestros sentimientos? ¿Lo seguimos haciendo basado en nuestros sentimientos? Claro. A mí de continuo, señores, ante las dificultades, ante lo que vivo día a día, y por eso es que primero el Señor nos lo enseña, es que me viene el consejo o el lazo de los sentimientos, ante cualquier necesidad. Y entonces el Señor me hablaba y me enseñaba esta parte hermosa. Te tienes que parar, ver cuál es el lazo de lo primero que te está hablando, y de ahí escuchar lo espiritual, ¿no? Esto que está pasando, ¿cómo va a aplicar en lo divino? Tenemos la dificultad, nos está hablando el Señor y nos dice, aborrece, dale importancia a las cosas de Dios. Y entonces lo siguiente que nosotros tenemos que hacer por medio del Espíritu Santo es pedirle que nos corte este lazo. Suéltalo, hermanita. Es una acción, amados, soltar este lazo, para entonces como discípulos, mis amados, ir para un solo lado. Porque si no, de continuo, nosotros estamos así. Y por eso no avanzamos, mis amados. Porque, gracias familia. Por eso no avanzamos, amados. Porque yo le decía, Señor, ¿por qué si te oramos por esos frutos? Porque es que si estamos en un mismo sentir, sé que estamos en un mismo sentir, buscamos todos, ¿no? Por ahí tengo más adelante en la lámina, si me ayudas, por favor. Ahí estamos, hermanitos, se trata de nosotros. Estamos buscando la enseñanza, venimos temprano, nos ha estado hablando el Señor a todos, ¿no? A todos nos está hablando, estamos escuchando. Vamos al principio de Lucas. Si estamos escuchando todos hoy la voz de Dios y nos está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, no debemos de contestar con ese lazo almático de sentimientos de sí, porque si sí y no lo estamos haciendo, hay un costo, familia. El mensaje me llevaba a priorizar sobre los costos como se hace en las cosas financieras, en positivo, o sea que es escuchar todo lo que es en positivo, pero hoy también el Señor nos está hablando a que pongamos atención en el negativo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si de pronto
nosotros decidimos intencionalmente no hacerlo o no nos sentamos a estacionarnos a ver por qué el Señor nos está diciendo esto. Ayúdenme con su palabra en Lucas 14, 27. Dice la palabra de Dios que estando ahí en las multitudes, y no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y aquello de llevar la cruz, luego de pronto decimos que es pues esas dificultades propias que ya se nos han venido presentando en la vida, ¿no? Que le damos ese significado en el sentido almático, con esa cuerda, ¿no? Es que esta es mi cruz, esta es verdadera mi cruz. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es que tus discípulos, y estando contigo, podían llegar a tener esa duda? Y entonces el Señor me ponía en el corazón esa parte de Él mismo. Él fue discípulo y Él fue obediente. Y entonces había una clave perfecta en ese amor de caminar hacia la cruz, porque Él tenía el entendimiento que sabía que había un propósito por el cual llegar a la cruz. Si en ese momento Él se hubiera arrepentido, hubiera entrado la carnalidad y decir, no, yo ya no voy, ninguno de nosotros fuéramos salvos, mis amados. Y entonces eso como enseñanza, nosotros debemos de agarrarlo y tomarlo. Nosotros estamos viendo el propósito. ¿Cuántos de nosotros sabemos en realidad a esta fecha cuál es nuestro propósito? No es que tengamos, dentro de muchos que somos los primeros dentro de la familia. ¿Cómo es que va pasando, no? Vamos a ver qué pasaba con aquellos discípulos cuando fueron llamados, porque yo sé que de continuo muchos decimos, sí, Señor, pero pues yo tengo mis planes, ¿no? Aquellos jóvenes, pues es la escuela, el deporte, no sé, esas cosas, ¿no? Aquellos que ya pasaron otra etapa, el matrimonio, ellos que ya están caminando en el matrimonio, los hijos, claro, hay planes, todos tenemos planes, ¿no? No tiene que ver con la edad, ¿no? Yo ya pasé ciertas etapas, pero aún así tengo planes. Yo buscaba planes en mi entendimiento. Y el Señor me decía, aquí hay una línea cuando nos llama a ser discípulos. Estacionas tus planes y vienes y cumples mi propósito, y entonces nos hacemos seguidores, mis amados. La palabra en Mateo 9:9 le dice a un publicano, a Mateo, no, yo cuando estaba formando el mensaje decía, bueno, sí hemos pasado muchas veces por esta enseñanza, pero decía, ¿qué tanto fue? Los buscó convencer, les daba muchas explicaciones el Señor. No les daba muchas explicaciones, porque esto de seguir a Cristo no se trata de lógicas, sino es de escuchar esta voz, que nosotros escuchemos esta voz. Y como dice Mateo 9:9, nada más le dijo, sígueme. Y ya después nos habla de la acción que hizo, ¿no? Lo puse ahí en una gráfica de barras, porque pues así, siguiendo la enseñanza de que qué precio es, pues ahí fue para la alza, ¿no? Él dijo, sí lo hago en acción, y caminó. Tenemos otro ejemplo de otros hermanos que estaban con su padre, en Simón, Pedro y Andrés. Eso está en Mateo 4:19, más atrasito de donde estamos. Mateo 4:19. Fueron parte de sus primeros discípulos. Ellos eran pescadores, estaban en el mar de Galilea, y ahí en ese momento les llamó. Y también me quedé igual analizando y rumiando, ¿qué tanto les dijiste, Señor? Les explicaste mucho, les hiciste ver, les trajiste un sueño sobre cómo les iba qué iba a pasar en sus vidas. Y la palabra de Dios, sabemos, familia, que nos pone específicamente lo que es importante para impartir a nuestro espíritu. Y así les dijo, venid en pos de mí y os haré ahora pescadores de hombres.
No hubo mayor explicación. Y entonces, pues me imagino con esta misma teatralidad que platicábamos ahorita de los lazos, pues estando ellos en la barca, estaban con su papá, por aquellos que nos es difícil, ¿no?, alejarnos de nuestros padres, o esta parte de que nos habla el Señor de aborrecer, ¿no?, que te dice, prioriza, pon primero qué es, ¿no?, tus padres. Y dijeron ellos, adelante, dejaron sus redes y se fueron a seguir al Señor. Entonces tenemos estos ejemplos bíblicos de esos discípulos, de cómo actuaron. También está en Mateo 4, 21 al 22. Santiago y Juan estaban remendando sus redes y les dijo a su llamado que lo siguieran, dejar la barca y a su padre. ¿Cómo conectamos, familia amada, este costo alto de hacer y de contestar a esta respuesta? Porque creo que les platicaba que si nosotros no sopesamos sobre los positivos del seguir a Dios ante este llamado, ante no ser esos oyentes, aunque estemos oyendo todos y escuchemos e intentemos con nuestras fuerzas seguir al Señor, podernos librar de este lazo y poder caminar con nada más lo que el Señor nos habla para nuestras vidas. ¿Cómo poder poner esa firmeza? Y el Señor me hablaba sobre la parte que es las ovejas y las cabras, en Mateo 25, 31 al 46. ¿Cómo el Señor nos hace una diferencia? Y va a ser esa diferencia. Mateo 25, 31 al 46. Él mismo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en el trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Entonces me llama mucho la atención esa parte de que él mismo es el que va a hacer la separación. No lo vamos a engañar, no le vamos a decir nosotros, mira Señor, creo que yo sí soy discípulo, creo que yo soy oveja. El Señor conoce nuestro corazón y el Señor en ese momento se va a parar y Él es el que va a empezar a hacer la separación. Y entonces hay cualidades y características de las ovejas. Vamos a identificarnos con ellas. Dice que pondrá a las ovejas de su lado derecho y a las cabras del lado izquierdo. Y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Y entonces, bueno, de continuo, pues yo oigo estas palabras en positivo, bonitas, y digo, gloria a Dios, sí Señor, amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, mis amados? Nos llega nuevamente este lazo, ¿no? En el ámbito almático, en el ámbito de costumbre, en el ámbito de lo que continuamos haciendo, de lo que nosotros en nuestro pensamiento creemos que es el seguir a Dios, y creemos que somos la oveja. Ese creo que es uno de los mayores engaños, ¿no? Nosotros, cuando nos exhortan y de continuo aquí mismo hemos oído, ¿no? Pongámonos a cuenta diario, el orar a diario, ¿no? Hace un rato recordábamos en el mensaje y de anuncio, ¿no? ¿Por qué ayer es que no estábamos todos los mismos que estamos ahorita aquí? ¿No? Todos escuchamos el llamado a ir a evangelizar. Todos deseamos, por lo que estamos oyendo en positivo, ¿sí?, ser discípulos. ¿Por qué no lo hicimos? Pues bueno, tenemos ahí, ¿no? Trabajo, el esto, el hijo, ¿sí, mis amados? A mí mismo me empieza a confrontar el Señor con estas palabras, ¿no? Me gusta mucho de continuo cuando el Señor aplica su gracia en mi vida, pero de diario le digo, Señor,
también muéstrame tus verdades, porque esas verdades son las que difícilmente queremos seguir. Y entonces empezamos como cabritas. La cabrita es la que es autosuficiente, es la que dice, no Señor, claro que está el costo, tengo que dejar la cama, la comodidad, el fútbol, lo que sea, ¿no? El trabajo, y no confundirnos, hermanos, no es no trabajar, es orar y decirle, Señor, danos los tiempos. Yo he orado por mi agenda. Señor, aquí está mi agenda. No, yo sé que no le es desconocido a Dios que tengo esposa, hijos, sobrinos, hermanos, no, bueno, sí, varias cosas, y le digo, mi Señor, aquí está. Hoy estoy escuchando yo tu voz, en voz de nuestro pastor, invitándonos a ir por uno más. Eso es ser discípulo, eso es ser oveja, ¿no? ¿Cómo es ser cabra? Pues la otra parte. Bueno, cabrita se oye más bonito, ¿no? Es la otra parte, ¿no? No voy, lo determinamos, ¿no? No, pues ya pues hay otro equipo, que vaya otro equipo y demás. Va a haber, hermanitos, tenemos que, la palabra, luego nosotros la buscamos poner más light, ahora que está de moda, ¿no? Para todas las comidas, ¿no? Coca light, o coquita normal, y perdón por el comercial, ¿no? No queremos mejorar, pues es el agua, ¿no? Punto, ¿no? Y entonces así hacemos esos símiles con el Evangelio, ¿no? No, sí está bien, porque pues bueno, venía destrozado el domingo, estaba muy mal, ¿no? Y ya, gloria a Dios, aleluya, bien. Y de pronto el llamado para discípulos, y por eso el Señor se da la vuelta y les dice a los 5,000, ¿no? ¿Quién quiere ser mi discípulo? Si lo vemos en estas mismas gráficas, amados, como gráfica, eran 5,000 y 12 de principio fueron los primeros discípulos. Poquititos, veámoslo en proporción. Así somos, por eso somos escogidos. Vean nada más de la población de Naucalpan, sé que hay más iglesias, pero aún con que nos juntaran a todos, el promedio en México es de que somos el menos del 10%. Menos del 10%. Ayer caminábamos y mi hermanita me comentaba que tenía muchos años de vivir, más de 40 años, hermanita, ¿no? En estas zonas. Y fíjense nada más, hermanitos, de continuo lo que sí hemos visto, los que hemos caminado por estas calles, digo, evangelizando, no evangelizando, los que son vecinos de aquí, ¿cuántas iglesias y cuántas de esta palabra se nos ha estado hablando en los últimos años? ¿Sí? Es el tiempo, familia hermosa, de que nosotros busquemos y pongamos en nuestro corazón estas partes de que somos ovejas, somos cabras, cómo estamos respondiendo. Por eso no es a la ligera, no es a la ligera el contestar luego, sí, voy a hacerlo, si no lo vamos a hacer. También ahí debemos de determinar, Señor, soy ahorita un oyente. ¿Por qué? Pues porque tengo estas necesidades, demás. Todo eso llevarlo en oración. No puedo, no quiero, pero en esas humillarnos en nuestro corazón de decirle cuál es la debilidad, el Señor nos dice que Él nos va a fortalecer. Vamos a aplicar, como le hacía el costo de un ejemplo bíblico en Esther 4:14, por favor, familia, acompáñenme. En esta bonita enseñanza bíblica, en contexto era entre la India, un reinado en la India hasta Etiopía, dice la palabra que eran los días del rey Asuero, y entonces él, contexto, había hablado a la que era su esposa, que fueran a un banquete, no quiso ir, y de pronto ahí llegó Esther, y ya está Esther, con el rey Asuero, y hay una persecución sobre el pueblo judío, y en esa persecución sobre el pueblo judío nos enseña esto el Señor en el Esther 4:14. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu familia de tu padre morirán.
A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. ¡Wow! En ese momento Esther no sabía cuál era el propósito de su vida. En ese momento yo creo que ella, porque en la historia bíblica narra también que ella era muy hermosa, pero yo creo que ella pensaba que porque se veía muy bien de vestido de noche, en bikini, no sé, pues había estado ahí con el rey. Y definitivamente no era por eso. O sea, sí, el Señor la había hecho bella y todo eso, pero le dice aquí, para este momento es que ha llegado precisamente para ayudar en esta situación. Imagínense, amada familia, nosotros siendo Esther, que nos llegue ese momento de decirnos, porque ahorita nos lo está hablando el Señor, familia, ¿no? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Y nosotros determinamos decirle no. Y entonces aquí le aclara a Esther y le deja esta verdad bíblica, que es una verdad en acción hacia nosotros ahorita. Sí, a lo mejor, dice, pero, y si decides, y si no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. O sea, el Señor nos habla y nos dice, Dianita, ¿quieres venir en este tiempo? De todos modos, la liberación va a venir de otra parte. El Señor va a utilizar a alguien, pero algo va a pasar. Tú y tu familia se van a perder. Y no es muy distinto a que le hable a Óscar, al hermano Moisés, a Gabriela, podemos pasar lista, a Omar. Si nosotros en este momento decimos no, pues aquí le dice el Señor a Esther y nos dice a nosotros, se van a perder tu familia, tú y tu familia. Nuestra vida, sé que por eso, hablando de costos, priorizamos y ponemos que es un costo muy alto, porque volvemos a ir, y por eso el Señor nos lo aclara y nos lo enseña, que debemos de aborrecer nuestra vida, porque de continuo, pues esos pensamientos que primero le llegaron a Esther y que nos llegan a nosotros es, pero Señor, pues es mi vida, ¿no? Tengo planes, tú me llamas, me gusta lo que escucho, ¿no? Palabra de sabiduría escuchamos cada que venimos aquí, ¿no? No venimos, no es un club para otras cosas más que escuchar sabiduría y aplicarlas en nuestras casas. Todos estamos escuchando, pero nosotros cuando nos ponemos a valorar el costo, ¿sí?, es cuando le damos más el jalón a este lado, ¿no? Señor, pues es que pues mis planes, pesan más mis planes, no te puedo seguir, Señor. Digo, no necesitamos hablarlo, sino que lo hacemos. No hacemos esas acciones de discípulo, de seguir. ¿Cuál será el costo en el negativo? Vayamos calculando, familia, porque el Señor nos da todas esas respuestas. Y ahora no es que una sea más fácil que otra, pero el Señor nos habla en unas temporadas especiales. No estamos empezando el año. Nos acaba de lanzar una gran palabra, ¿no? Fe, firmeza, las cosas van a venir como vengan, pero en ustedes sean obedientes. Ok, Señor, ¿no? Estamos analizando en los positivos. Vamos a ponerle pausa a todo esto. Vamos a calcular. En Juan 6, del 66 al 68, en ese capítulo donde nos habla del pan de vida, me llama mucho la atención que vuelve a afirmarnos esto mismo que nos sigue enseñando. Y dice textual su palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Repito, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estamos hablando después de las enseñanzas de que el Señor es el pan de vida, que solo en él tenemos vida. Y creo que nosotros lo sabemos, nos lo ha revelado, caminamos con esa verdad. Y entonces ahí nos enseña la palabra textual. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir
iros también vosotros, porque pues el Señor sabía lo que había en el corazón de sus discípulos, de esos 12 que ya venían caminando con Él, ¿no? Había una duda. Yo ahora mismo que en estos días que el Señor me hablaba a través de esta palabra, he sentido esas dudas. Es bueno presentárselo al Señor. Señor, tengo las dudas, no importa lo que haya caminado, he confesado, busco ser tu discípulo, pero tengo esas dudas, y el Señor ahí les dice. Pero me gusta la respuesta que Simón Pedro le da. Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Entonces, pongamos esa pausa, mis amados, porque ¿a dónde más podemos ir? ¿Dónde más y qué más nos puede enseñar algo de vida? Vamos a calcular el no, mis amados. Ya vimos muchas cosas del sí, del seguirlos, ejemplos de esos discípulos que han dicho yo voy, y vamos ahora a ver qué nos habla la palabra sobre el no. ¿Qué se necesita cuando calculamos el no? Pues el Señor me hacía ver como que pues mucho de ignorancia. En Estados Unidos, cuando uno es juzgado ante un juez en lo legal, no hay defensa, como en México, hay diferencia en México, de que uno diga, es que yo no sabía. Es decir, hasta estas cosas escandalosas que hemos visto del ICE, ¿no? Sale ahí alguien, ¿no? Indocumentado, detente, y se echa a correr, pácale, le disparan con acciones letales. Si no lo matan o llega a juicio, él no puede defenderse y decir, es que yo no sabía. No hay defensa contra eso. En la palabra de Dios, nosotros como que luego decimos, bueno, es que no sabía. Y no es que no sepamos, familia. Todos tenemos la palabra. No escudriñamos sobre lo que no queremos escudriñar. Tenemos que ponernos a rumiar esas partes de en el sí, Señor, ¿por qué si te sigo? ¿Cuáles son tus promesas? Y en el no, ¿qué pasa? Digo, porque eso nos hace de en los pensamientos traer un peso sobre el corazón, y entonces con estas intenciones de ahorita el ejemplo de lo que hacía nuestra hermanita Marta, ¿cuál soltar? ¿Sí? Porque de continuo lo que soltamos sin conocer es la parte de Dios. Decimos, no, está cómodo lo de acá, ¿no? No estoy haciendo tan mal, esas son las que yo he puesto de pretexto, no se las presto. Algunos, ¿cuáles ponemos de pretexto? Sí, pero así, soltamos luego lo divino. Y entonces por eso también tenemos que ponernos y sentarnos a analizar sobre el no. Requiere una fe activa. Acompáñenme por favor, amados, a Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo conquistan por la fuerza. No se refiere a una violencia física, sino algo espiritual, y es esa determinación o esfuerzo por hacer las cosas de buscar a nuestro Señor. Tengo un ejemplo de unos conocidos vecinos estudiando lo del no, que hace ya varios meses el hijo en la madrugada le hablaron para darle una noticia a la novia, y el contexto, digo, no voy a dar nombres, pero el contexto por allá iba de que la novia le ponía, le decías, es que si no sales ahorita en la madrugada te voy a cortar, y ahí, ¿no? Vamos a terminar la relación y demás. Chin, se salió, este varón, no fue obediente a la voz de su mamá, salió, iba a una trampa para que lo secuestraran, pero en el ínter
le chocan en la moto, él salir tan rápido se sale sin identificación, sin casco, ¡pum!, muere. Las amistades y quienes le estaban planeando lo del mal, de todos modos continuaron con su plan. Fue muy famoso allá, no es muy lejano a los que pasan hoy día por acá también en Naucalpan, pero eso fue en Izcalli. Y llegan y de todos modos piden el rescate. La mamá lo da y 2-3 días después, pues no aparece el joven, claro que no iba a aparecer, pues estaba en el anfiteatro, estas cosas, ¿no? Y imagínense la pena, perder el dinero y todo esto. Y pues bueno, pues te cuentan esas historias, nos duele el corazón, pero yo le dejaba la enseñanza a mis hijos, porque el Señor con todo eso también nos sigue hablando, ¿no? ¿Qué pasó y cuándo fue cuando entró estas cosas malas en esta casa? ¿Por qué no fueron violentos cuando en su momento el Señor les habló a alguien ahí cercano y les dijo: yo voy a seguir al Señor, yo les voy a enseñar? Ese joven no murió a esos 19 años ni a esos 18 años que fue cuando en las temporadas en las que murió. Ese joven murió desde los 6 años que decidió no seguir y obedecer los consejos de sus papás. Esa mamá, esa familia decidieron decirle no a Dios. Y entonces cuando le decimos no a Dios, vienen una serie de consecuencias, familia, para abajo, ¿no? No hay obediencia, hay desorden, pasan, y así como cuando nosotros han jugado el Jenga, ¿no? Estamos nada más jalando los palitos ya para que se caiga, no para lo que construimos, ¿no? Todo nada más es para que se venga a caer. Esas consecuencias fue de que no hubo alguien en esos lugares que dijera: yo, Señor. Esas consecuencias, si las podemos vivir nosotros, creo que nosotros nos está enseñando hasta ahorita el Señor que no hay cristianos de dobles clases, cristianos light, cristianos fuertes. Nada más nos hace esta diferencia el Señor hasta ahorita. O escuchamos o buscamos ser sus discípulos. Hay esas dos clases, hermanitos, porque si no seguimos en el ejemplo que les ponía teatral de aquí, estamos así, con las dos, no hay crecimiento, familia. Tenemos que estamos escuchando el mensaje, determinar y decirle al Señor que sea el Espíritu Santo que nos ayude a hacer esto, para seguirte, Señor, y las cosas que tú nos estás enseñando. El apóstol, vamos a ver un hecho, un ejemplo de un discípulo que caminó con ese propósito, porque les comentaba esa parte de nosotros poner la atención en cómo es que le hizo nuestro Señor para soportar en su carne todas esas dificultades que soportó para ir a la cruz. Yo creo que, no lo dice la Biblia, no, nos habla cosas específicas, pero claro que sentía dolor. Era hombre, sí, pero tenía esa parte en su mente y en su corazón de que su Padre, el Padre, así como a nosotros, le había hablado y le había dado un propósito. Y le decía: este es el camino, debes de ir ahí a cumplirlo. Nosotros tenemos un camino, familia amada. El apóstol Pablo en Hechos, acompáñenme, Hechos 16, 23 al 25. Estaba en un lugar particular, estaba en la cárcel. Hechos 16, 23 al 25. Estaba en Filipos. Ellos, sin desanimarse dentro de la cárcel, perseguidos y encarcelados por predicar y hacer ese propósito que Dios había puesto en su corazón, porque a estas etapas nos narran Hechos que estaban ellos en el propósito. Dice: oraban y cantaban himnos a Dios a medianoche, y de pronto un terremoto sacudió la cárcel, abriendo las puertas, soltando las cadenas, y los llevó a la conversión y al bautismo del carcelero y su familia esa misma noche. Nosotros, si estuviéramos dentro de la cárcel, estuviéramos cantando, adorando al Señor, y de repente viéramos una puerta para abrirse, pues si traemos estos dos lazos, el lazo que nos diría primero qué hacer,
pélate, ¿no? De verdad, es lo natural. Vámonos, para allá está la salida. Él no. En esa altura espiritual que el apóstol Pablo caminaba, no hacía caso a eso que el alma le decía, se quedó ahí y recibió el carcelero, porque así es como impactamos nosotros, amados hermanos. Nosotros así impactamos en Cristo a las generaciones y a donde vamos. Esos lugares, hace poco, la semana pasada estaba yo de visita en El Salvador, donde el presidente de ahí, Nayib Bukele, ha declarado que es hijo de Dios y lo ha llevado a la práctica, y de muchos de sus mensajes que me han edificado, decía él que cuando ellos estaban como el país más, era la cuna, estaba marcado así El Salvador como del homicidio, del asesinato y el país más peligroso en el mundo, de los 210, 14 países que hay en el mundo, era el más peligroso El Salvador. Yo lo conocí inclusive en esas temporadas, unas amistades militares me dijeron, ni se te ocurra salir del hotel. Y sí, no estaba, de verdad. Y ahora que he regresado ahí a ver algunas cosas, platicaba con Diana ayer que veíamos altares y cosas en ciertos lugares que fuimos a recorrer por aquí, que allá en las paredes, en los lotes baldíos, en muchas cosas, hay palabras escritas. Dios te bendice, Dios está con este pueblo y demás. Y Dianita ayer me hacía un comentario que igual yo decía, Señor, ¿no? ¿Qué diferencias? Aquí, me dice, acabo de ver una escalinata, no sé, que dice, suicídate y adelante, enter, ¿no? Fíjense nada más. Pero ¿a qué voy, familia amada? Nayib Bukele decía y dice bien, que la guerra espiritual, él pudo ganar y ser ahorita esa luz en ese país, porque primero se rindieron a Dios, oraron, se ganó en las esferas celestiales esa guerra, la guerra está ganada, ¿sí? Lo declararon y lo llevaron a tierra. Ayer que el pastor nos decía con ese entendimiento, el Señor me reforzaba esto. Nosotros el lugar donde pisemos es un lugar que el Señor nos ha entregado, ¿sí? Nosotros no vamos por casualidad, nosotros no vamos a ver qué pasa, nosotros vamos a esos lugares. Nosotros si decimos, Señor, yo te sigo, ¿sí? Se cumplen las promesas que hay para nuestros hijos. Si nosotros tenemos dudas, es ahí donde tiene que ver con nosotros, mi familia amada. Le hablo en oración al Señor, pero Señor, ¿por qué todo esto que luego y que de continuo nos hablas suena tan a reprensión? ¿No? ¿Por qué me voy bien regañadote o me quedo regañado cuando me hablas esta palabra? ¿No? Porque me hace despertar, me hace quedarme con eso, sí, no, ¿qué es el seguir pensando sobre los nos? ¿Qué es el seguir pensando sobre los sís? Y me lo hablaba en esa firmeza en su palabra. Proverbios 27:5. Proverbios 27:5. El Señor puso también un tiempo bonito para platicar con mi mamá. Ahorita está de viaje aquí en México. Y platicábamos sobre cosas con mis hermanos y sobre situaciones de qué está bien y qué está mal. Y qué opinamos y qué de continuo creemos que es lo bueno. Y entonces pues escucho, ¿no? Pues es mi mamá. Lo escucho y le digo, sí, ma, pero de pronto el Señor me pone a sembrarle esta misma palabra que les quiero dejar sembrado a ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? El corregir, el no decirlo. Y nos dice el Señor, es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Esas reprensiones y ese sentirnos regañadotes, mis amados, nos dice la palabra que es mejor. Es mejor que el amor disimulado. Mi oración, mis amados, en este tiempo, en este contestar si somos discípulos, es que
que el Señor nos deje en estos días, desde que nos puso en el corazón hablar sobre ello, sobre si somos discípulos, hacer caso a este llamado del Señor que nos ha estado diciendo. Porque nosotros vamos caminando, dice su buena palabra, que vamos de victoria en victoria. ¿Y cómo caminar en esa victoria, mis amados? Si no nos frenamos ante esto que el Señor nos está hablando y que nos dice, porque es pregunta abierta, ¿queremos ser sus discípulos? Hemos repasado y analizado el por qué sí. Cuando yo me pongo a analizar sobre los nos también y me detengo un buen tiempo, ¿cómo seguirían siendo las enseñanzas hacia mis hijos? ¿Cómo discipular yo a mis hijos si no es por medio de la palabra de Dios? Si no es impartiendo que sea el Espíritu Santo el que haga eso en mis hijos. Yo de verdad, familia, le he orado y le he clamado al Señor que estoy rebasado, que gracias porque me hace ver que yo no tengo nada bueno que enseñarles, por más que haya tenido experiencias en la vida, por más que haya tenido muchas dificultades, muchas vivencias. Eso no es. Eso no les va a dejar esa herencia de reino. Las herencias de reino es esto, como lo que estamos aprendiendo desde el principio de año. Aprendernos un salmo, aprendernos esas palabras de vida, orar. Nos decía hace rato nuestro pastor, oren con esto que están aprendiendo. Y es que sí, porque si no oramos con lo que estamos aprendiendo, Señor, no sé si soy tu seguidor, no sé si quiero ser tu discípulo. Yo de verdad le he dicho así, no sé si soy tu discípulo. Me enseñas estas partes, pero como Pedro también le digo, ¿a dónde más voy, Dios? ¿A dónde más puedo ir? ¿Dónde más hay palabras de vida? En la universidad. Digo, yo estuve más de 25 años en el ramo de la construcción. No, hombre, ahí nos educaban a puros insultos. ¿Sí? No hay palabras de vida, mis amados, ¿no? Pude aprender un poco de disciplina, poquillas cosas, ¿no? Claro, ¿no? En la escuela también aprendes ciertas cosas, pero de vida, ¿qué herencia nosotros les vamos a dejar a nuestros hijos? Pues es ese, nosotros primero contestar y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo yo dejar mis pensamientos, yo no puedo hacerlo. Así ha sido mi oración. Nos decía también algo ayer el Señor en voz del pastor, ¿no? Esas casas que nosotros tocamos y donde dejamos las huellas, tomemos como propios los pecados, ¿no? No llegar con esos juicios y mira nada más este antro aquí de perdición. No, Señor, aquí hay algo malo, es como propio, ¿sí? Venga tu luz admirable a estos lugares, se esparzan las tinieblas y venga tu amor perfecto a este lugar. Y así, mis amados, vamos a ganar. Esto ya está ganado para nosotros. El por qué no vemos las sillas o que vengan más personas, falta de oración. Falta de oración. Y los que estamos aquí, es falta de poner atención a decirle, Señor, yo quiero ser discípulo. Yo quiero ser discípulo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanitos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo, llevándonos a ese lugar donde el Señor viene. Aquí hay multitudes en esta área geográfica. Estamos yendo con Él y está volviendo el Señor hacia nosotros y diciéndonos, si alguno viene a mí, aborrezca a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y también tu propia vida. Porque si no podemos ser tu discípulo. Señor, revélanos tu propósito perfecto en nuestras vidas. Revélanos ese propósito, amado Dios, porque así podemos andar hacia la cruz, llevar, Padre, todas esas partes almáticas y todos esos pensamientos cautivos, Padre,
porque nosotros ya no queremos, Padre, estar, Padre, sobre dos pensamientos. De continuo, Padre, se viene a alzar el pensamiento almático, el yo, el cuerpo y la alma, Padre, son dos. Nuestro espíritu, Padre, lo apagamos, Padre, no dejamos que sea tu Espíritu Santo actuando entre nosotros. Pero hoy, Padre, nosotros sabemos que tú has ganado. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Gracias, Papito. Tú nos enseñas en tu buena palabra que en la debilidad tú te fortaleces. Perdónanos por ser débiles, Padre. Perdónanos por no escuchar tu llamado, Padre, a ser discípulos, Padre. Estás llamando a Extra Grey a ser discípulos. Gracias, Papito. Gracias, Papito, porque estamos en tus planes. Gracias, amado Dios, porque nos has enviado a nosotros. Gracias por tus misericordias, mi amado Dios. Se renuevan cada mañana. Tus fidelidades, Padre, nos las muestras cuando nosotros, Padre, hemos sido infieles, Padre, a tu buena palabra. No ponemos en acción tus obras, mi amado Dios. Pero hoy, Padre, por eso nos has llamado, Padre, con esta palabra. Hoy te decimos sí, Padre. Sí de tu mano, Padre. Llévanos, Padre. Así, Padre, como hace un rato, Padre, en ese clamor te decíamos, Padre, damos el paso en fe. Padre amado, borra, Padre, esas memorias, Padre, ese mar de dificultades que nosotros venimos a poner frente de nosotros. Hazlo tú, Papito amado. Eres tú, Padre, tú todo lo puedes hacer, Padre. Te conocemos, Padre. Te hemos visto, Padre. ¿Cómo no vamos a creer, Padre, si ya hemos visto grandes milagros en nuestras vidas? Nuestra propia vida es un testimonio. Llévanos, Padre, a ese otro lugar, Padre, para alumbrar, Padre, con el fuego de tu Espíritu en nuestro espíritu, Padre. Gracias por la enseñanza, Padre, de que nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Es una confirmación de pensamientos de que te necesitamos, amado Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque lo que necesitamos que brille es tu perfecto amor, Padre. Ser un espejo tuyo. Gracias, Papito amado. Nos llevamos la enseñanza, Padre, como cada semana, Padre, para poner en práctica, Padre, en el mismo regresar a nuestra vida. El regresar nosotros mismos ahorita a casa y darle un beso a los que queremos. Para que lo que se imparta sea tu perfecto amor. No juicio, no alma, que sea tu espíritu, Padre, fortaleciendo, Padre, a los nuestros. Y dinos, amado Padre, ¿a dónde más ir, Padre? De tu mano, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas.